Bueno, pues ahí tienen lo que dijo la jefa de gobierno esta mañana con el tema del cablebús. Regresando ahora al tema del operativo Mochila Segura, tuvimos hace unos minutos aquí una postura, pues digamos, a mayoría a favor, ¿no?, de aplicar este operativo. Ahora le damos la bienvenida en línea telefónica a Juan Martín Pérez, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México. Juan Martín, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Manuel. Brenda, buenas ¿Qué tardes. tal? Muy buenas tardes. Platícanos la postura, por favor, de ustedes hacia este tema del operativo Mochila en las escuelas. Mira, para la Red por los Derechos de la Infancia en México es importante destacar que digamos, aplauso mayoritario por revisar mochilas ratifica precisamente lo que ya hemos señalado hace tiempo y pues han documentado organismos internacionales, y es la normalización de la violencia. No hay nada más violento que cualquier persona te invada tu intimidad y tu privacidad. Y esto precisamente lo normalizamos al pensar y aceptar que invadan la privacidad de niños y niñas, específicamente niños, y no a las personas adultas, no a los maestros, pero está tan normalizado que se ve popular, lo cual no significa que sea eficaz y mucho menos que garantice derechos. Ya la Comisión Nacional de Derechos Humanos Comisión Nacional de Derechos Humanos el año pasado emitió la recomendación 48/2019 al secretario de Educación, Esteban Moctezuma, precisamente planteando que el operativo Mochila Segura era violatorio del derecho a la educación. Las escuelas no son estaciones de policía, los maestros no son vigilantes. Es discriminatorio porque se focaliza solo a niños, niñas y adolescentes y no, reitero, a toda la comunidad educativa, y claramente invade un elemento básico de la dignidad que tiene que ver con la privacidad. Además, Manuel, Brenda, llevamos ya al menos 13 años de esta historia que inició Calderón, recordaremos, con la estrategia Limpiemos México, y después en 2007 lo formalizan como programas con recursos federales en la Secretaría de Educación Pública, y operó más o menos 3 años, después se fue cayendo porque esto terminó siendo más un negocio privado para alquilar arcos metálicos, contratar cuerpos de seguridad para las revisiones y también en algunos casos de bachillerato vender detectores de antidoping, ¿no? O sustancias antidoping. Esto obviamente se quedó de manera discrecional y es la receta simple que no tiene ninguna alternativa cada que ocurren acontecimientos. Es importante aquí destacar, Manuel, Brenda, que los niños y niñas no son peligrosos. Lo que es peligroso es este país para niños y niñas. Ahora mismo ser adolescente de 15 a 17 años, si eres mujer, te incrementa 36% de la probabilidad de ser víctima de feminicidio, que si eres una mujer adulta. Si eres varón de 15 a 17, tienes un 30% más de probabilidad de ser víctima de homicidio que si eres una persona adulta. Claramente, este es un país violento para niños y niñas, y es no solamente una falacia, sino es una ofensa a la inteligencia, un distractor al tema de fondo, pensar que Mochila Segura va a resolver los temas de violencia que viven niños y niñas. Ahora, Juan Martín, muy buenas tardes. Preguntarte, y se lo preguntaba justamente a Alberto Palafox, con quien platicábamos, ellos se encuentran a favor de la revisión de mochilas de este programa en las escuelas. ¿Cómo sería la intimidad de un chico de 8, 10 años? Es decir, incluso cuando entramos al museo, yo fui este fin de semana al bosque de Chapultepec y te piden abrir la mochila y abrir las bolsas para ver qué es lo que tienes dentro. Entonces, ¿ahí también hay un abuso a la intimidad? Sí, mira, tenemos que ubicar que nos hemos ido acostumbrando a la normalización de esta violencia. Recuerden que cuando se dan las Torres Gemelas, el ataque a las Torres Gemelas en 2001, ya hace bastantes años, se generalizó en una lógica de cultura occidental la inseguridad como argumento y la búsqueda de revisión en todo. Se generalizaron las revisiones mucho más detalladas en los aeropuertos, incluido a niños, se modificó y se hizo más difícil, y esto ha ido generalizando, y reitero mucho en esto, Brenda, Manuel, que hay que tener cuidado porque hay detrás una industria pujante que tiene cabilderos, que logra tener estos efectos, cuando claramente no es ahí donde suceden los actos criminales. Solo la estadística, los indicadores nos lo dan. Del universo de delitos que ocurre en nuestro país, menos del 5% tienen participación de niños, niñas y adolescentes. El universo de delitos no ocurren en las escuelas, ocurren en los barrios, en las calles, y fundamentalmente los ofensores o perpetradores son personas adultas.
Entonces es claramente improcedente, no hay sustento, y retomando el ejemplo, Brenda, que comparto, porque también contigo comparto la indignación y el reclamo de que revisen a nuestros niños, no es en los museos donde han ocurrido acontecimientos, están sucediendo en otros espacios, y creo que es parte de la problematización que estamos haciendo. Pero te pongo un ejemplo. En el caso de que un chico tenga un papá que sea delincuente, ¿no? Que a lo mejor sea un narcomenudista y que maneje armas blancas o armas de fuego, y en el dado caso que este chico tenga la inquietud de mostrársela a los compañeros, entonces, como no se revisan mochilas porque se viola su derecho a la intimidad, y entonces se realiza o sucede o se registra un tiroteo como el del viernes por no haber revisado la mochila. Entonces, ¿qué debería yo hacer como padre si sé que el papá de enfrente es un delincuente? ¿Denunciar? O sea, ¿cómo atajar? ¿No estoy dejando a la suerte que vuelva a suceder esto? Mira, Brenda, nuevamente regresamos a la estadística, salvo que exista otra que no reconozco, salvo el caso del viernes en Torreón y hace 2 años, en enero del 17, no han ocurrido otros acontecimientos en nuestro país. No es estadísticamente, ni siquiera en términos de posibilidad, algo frecuente. La UNESCO, la Oficina de Naciones Unidas para Temas de Educación, hace ya casi una década, emitió directrices para la seguridad de los establecimientos escolares y ubica 4 tipos de riesgos. Aquellos que tienen que ver con violencia entre pares, aquellos donde el entorno, donde están las escuelas son violentos o hay crímenes, otros donde afectaciones de orden natural, un desastre o un terremoto generan riesgo, y el cuarto, por supuesto más delicado, que también pasa sobre todo en los Estados Unidos, que son los disparos o ataques directos, como el caso de Torreón, pero que en Estados Unidos son frecuentes. Es importante mencionar que ninguna de estas categorías que hace UNESCO y las alternativas que da incluye violar derechos como revisar mochilas. Hay 3 grandes elementos que son básicos en esto. El que se pueda generar comunidades educativas seguras basadas en los propios chicos y chicas. Segundo, muy importante en esto que tú planteas, Brenda, con mucha preocupación y comparto, son los mecanismos de alerta. Todas y todos sabemos que los chicos que tienen algún tipo de conflictividad, no solamente llevar un arma, llevar sustancias, llevar revistas pornográficas o cosas por el estilo, son mecanismos de alerta que si tuvieran canales institucionales o de confianza entre compañeros y compañeras, pueden ayudar a este chico porque está llamando la atención que necesita acompañamiento. Y en el caso incluso de condiciones extremas como ya estamos viendo ahora Guerrero, ustedes saben que hay varias escuelas en Guerrero que no están asistiendo a clases porque los grupos criminales tienen control territorial. En estas tiene que existir claramente una acción de la policía y de las fuerzas de seguridad necesarias afuera del establecimiento educativo. Yo les invito un poco a que sobre estas evidencias tomemos decisiones, porque corremos el riesgo de comprarnos la historia que esto resuelve y efectivamente no deja de colocar a niños y niñas en riesgo. Hay una frase que me permito repetir del secretario ejecutivo de Disciplina del Sistema Nacional de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, Ricardo Bucio, que esta mañana en un medio de comunicación estableció con mucha claridad que los niños y niñas no son el peligro. La niñez está en peligro y creo que eso nos tendría que cambiar la perspectiva. Bueno, Juan Martín Pérez, gracias por platicar con nosotros esta tarde. Manuel, Brenda, muchísimas gracias por la oportunidad. Buena tarde. Juan Martín Pérez es director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México. Exprésenos su opinión a través de redes sociales @elheraldo_mx, @bren_penabello y @zamacona al aire. Está usted en Noticias México, no le cambie, pausa y volvemos.